Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 al 21, y dice de la siguiente manera: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los que estén de pie pueden sentarse, ¿no? Los que estén sentados, si gustan, pueden ponerse de pie. Bueno, de pie y pararse es lo mismo, ¿eh? ¿Sabe de que este tema, hermanos, es muy bonito? Mi esposa y yo teníamos 7 años pastoreando en el templo Aposento Alto de Ciudad Juárez, Chihuahua. 7 años. Y éramos un grupito muy pequeño. Y yo les enseñé acerca de esto, de la reproducción espiritual. Y hicimos una gráfica, que ahí la tengo todavía. Les dije, la meta van a ser 100 personas a fin de año. Y antes de fin de año, logramos la meta de 100 personas los domingos. Entonces, amados hermanos, un día de estos, un domingo, me traigo la gráfica para enseñárselas y que vean cómo fue. De 30 a 100 personas, más de 100 personas. De 1 o 2 diezmadores a 35 diezmadores. Y fue algo muy bonito, porque empezó Dios a usar a la gente, y la gente se comprometió a llevar el mensaje a la gente, a invitar a la gente, y la gente respondió al llamado. Y la reproducción espiritual, hermanos, es una ley de vida. Claro, se aplica a la vida natural. Acuérdense que la ley de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay algunos que enseñan que el pastor no debe de ser ganador de almas, sino instructor y pastor de la gente que se congrega, de las ovejas. Y que para que las ovejas se reproduzcan, tienen que ser ellas las ganadoras de almas. Dicen, porque una oveja pare ovejas y un pastor pare pastores, ¿verdad? O sea que según lo mencionan como una especie, el pastor produce pastores y las ovejas producen ovejas. Y cuando yo empecé a enseñar de esto, hermanos, solamente 10 temas, hubo resultado. Y desde antes de que yo viviera aquí en Torreón, bueno, aquí estamos en Lerdo, pero la mancha conurbada ya se le llama Torreón. Yo vivía a 900 kilómetros de aquí, y aquí ya había 2 iglesias pastoreadas por pastores que salieron de Aposento Alto. Ahora hay otros 2 allá en la ciudad de Durango y otro allá en Veracruz, uno allá en Puerto Escondido, Oaxaca, y en Juárez hay más. O sea, yo ya me reproduje. Pero hay creyentes, hermanos, que tienen 1 año, 5, 10, 15, 20, y todavía no ubican a alguien que se han ganado para el Señor Jesús, para el reino de los cielos. A manera de introducción, les quiero hablar de la reproducción en la iglesia. Mateo 28:19 se nos da una orden: ir y hacer discípulos. ¿A dónde?
a donde puedas, si es posible a todas las naciones. Eso quiere decir que todos debemos de hacer discípulos. ¿Dónde? En nuestro mundo. ¿Cuál es nuestro mundo? Donde vivimos, donde trabajamos, donde compramos los víveres, a donde nos paseamos. Ese es nuestro mundo y tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos. Todos debemos compartir a nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo comparto se me acaba. Si lo compartes te vas a sentir más cristiano. Haga la prueba. Vaya a una librería, compre 100 folletos, viene, le presto el sello para que lo selle, y cada que dé un folleto se va a sentir más cristiano. Cada que dé un folleto se va a sentir con más fe. Ay, hermano, pero yo no tengo dinero para 100 folletos. Pues pídame y le doy 200. Porque yo tampoco tengo dinero, pero tengo fe y tengo herramientas de trabajo, que son los folletos. Cada vez que usted le hable a alguien de Cristo, se va a sentir más emocionado, más cristiano, con más fe, más comprometido y con mucho más ganas de volverlo a hacer. Todos debemos compartir la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debería de estar en reproducción continua e interrumpida, porque el crecimiento de la iglesia del primer siglo no fue un evento y se acabó. El crecimiento de la iglesia del primer siglo es un modelo a seguir. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer, hermanos. Una nota importante de esta iglesia del primer siglo, o lo que se conoce como la iglesia apostólica, no porque sea la iglesia apostólica que hoy conocemos, sino que fue la iglesia que fundó Cristo, y cuando Cristo muere, es sepultado, resucita y se va al cielo. Esa iglesia que funda Cristo se queda al cuidado de los apóstoles. Y por eso se le llama la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, porque al final del primer siglo es cuando muere el último de los apóstoles. Entonces, una nota importante de esta iglesia fue su crecimiento numérico. Yo quiero decirles que la iglesia engendra vida compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Engendra vida en quién? En los que están muertos en delitos y pecados, por no venir a los pies de Cristo. Pero la iglesia, usted y yo, impartimos o inyectamos vida en esos muertos. Y esos muertos en delitos y pecados vienen a los pies de Cristo y experimentan vida y vida en abundancia. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha redimido, Dios nos ha comprado, Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, para que el fruto permanezca. Al principio yo les mencioné unos frutos míos. ¿Puede usted mostrar sus frutos? No es para que alguien se sienta mal o para apantallar, pero debemos de dar frutos. Cada uno de nosotros somos creyentes que tenemos vida y podemos compartir la vida de Cristo que está en nosotros. Ahora, todos los miembros de la iglesia neotestamentaria, o que nos habla el Nuevo Testamento, hacían labor proselitista. ¿Qué quiere decir labor proselitista? Hacían evangelismo personal, comunicaban el mensaje interlocutormente,
de persona a persona. Qué interesante es, hermanos, que usted y yo tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Dios. La iglesia apostólica, o bien la iglesia del primer siglo, crecía en número porque practicaba la reproducción espiritual. Cada nuevo creyente hacía labor evangelística, hacía evangelismo personal. Le hablaba a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, y entonces los creyentes se reproducían en número. Cada creyente era un nuevo ganador de almas. Eso debe de ser motivo para que nosotros también lo hagamos, hermanos. Ejemplo de la reproducción espiritual en la Biblia. El texto que leímos, Hechos 11 del 19 al 21, dice de la siguiente manera, verso 19. Los que fueron esparcidos a causa de la persecución, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra. ¿Por qué no le hablaban a nadie la palabra? Porque tenían miedo que los mataran. Pero sin embargo, como todos ellos eran judíos, al principio la iglesia se fundó con pura gente judía. Solo le hablaban a los judíos. Y decían, bueno, si no acepta, de perdido no me delata porque soy su hermano de sangre. Y luego dice el verso 20. Pero unos varones de Chipre y de Cirene entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio, ya no solo a los judíos, sino a los griegos. Hay un tema que se llama que los judíos son el imperio religioso y los griegos son el imperio de la sabiduría, de la sapiencia humana. Entonces, estos varones que llegaron de Chipre y de Cirene, no les importó ir con el mensaje a la gente sabia, a los griegos, y les dejaron caer meticulosamente el evangelio del Señor Jesús. Y luego dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quieres tú que la mano de Dios esté contigo? Habla de Cristo. Dios va a honrar su palabra en tus labios. Amén. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es servir a Dios por fe. Muchos dicen, el hermano tiene mucha lana, viaja mucho. Hermanos, llegué con el puro vuelo a Oaxaca. No había para comer, no había para regresarme. Y en el transcurso de estar ahí, Dios me suplió para regresarme. Y todavía me escribe una persona, invíteme, ¿verdad? Lléveme. Digo, pues haga sus ahorros, invierta para hacer estos viajes. Me dice, no, con lo que le dan a usted y con esos banquetazos que le preparan. Esos banquetazos muchas de las veces los paga uno. De veras. Pero ¿sabe qué? Vamos, nos gozamos y estamos dispuestos a seguir yendo y sabemos que Dios va a seguir supliendo. Amén, hermanos. En este viaje yo tenía el compromiso desde hace muchos meses de ir a casar a una pareja de novios. Y por los gastos que tenemos aquí en los juzgados, yo me vi obligado
unos días antes del viaje, decirle, ¿sabes qué? Estoy muy gastado, pero aún así voy a hacer el esfuerzo de ir. Y en este viaje, el novio que casé me depositó 1,000 pesos. Lo único que recibí para hacer un viaje donde gasté más de 6,000 pesos. Pero les digo esto, hermanos, porque a veces hay que estar dispuestos a invertir, a dar, a compartir lo que Dios te ha dado. Cuando estábamos haciendo el templo de Mapimí, yo subía fotos, los cimientos, las paredes, ahí van a ir las ventanas, las puertas, y hermano, créame que mucha gente me pedía dinero, me pedía material, porque piensan que uno mueve cantidades de dinero grandes. Ese templo se hizo con un préstamo bancario, y claro, hubo personas que mandaron ofrendas, sobre todo una tía y un tío que están en los Estados Unidos. Pero Marta y yo, para hacer ese templo, ahora en diciembre completamos ya los pagos ininterrumpidos del tiempo desde que lo pedimos hasta la fecha. Pero a partir de enero, que es este mes, nos quedan 4 años para estar pagando el préstamo de donde salió el templo de Mapimí. Y yo estoy seguro que si todos pensaran como nosotros e hicieran lo que nosotros hacemos, habría un templo en cada colonia. Pero sacamos préstamos para una quinceañera, para una boda, para un viaje, para una casa, para un carro, pero no para regalarlo para la obra del Señor. Ahora, no le digo que lo haga, le digo que si todos hiciéramos eso, habría templos en cada colonia. Pero quiero decirle algo más, hermanos. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuándo? Cuando extendieron el evangelio a otras naciones. Ya no solo en Israel, ya no solo a los judíos, sino ahora a los griegos. Y como Dios estaba con ellos, un gran número creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor. Estamos en 11:21. Amados hermanos, la reproducción espiritual. La iglesia de Antioquía se fundó gracias a la persecución que hubo cuando fue la muerte de Esteban. Los persiguieron, iban huyendo, y a donde quiera que iban buscaban judíos y les hablaban. Pero ahora en Antioquía, los de Chipre y de Cirene dijeron, oye, pero aquí hay más griegos que judíos, vamos a hablarle también a los griegos. Y gran número de griegos se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con los valientes que decidieron, no importa arriesgar la vida, vamos a hablarles del Evangelio, vamos a hablarles de nuestro Señor. Otro ejemplo de reproducción espiritual, hermanos, lo tenemos en Juan 1, 40 al 42. Este me gusta mucho, hermanos, este ejemplo. Juan 1, 40 al 42, verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Oyó a Juan y siguió ¿a quién? ¿No quieres que te oigan a ti y sigan a Jesús? Imagínense. Oyen a Juan y siguen a Jesús. Quiere decir que si Juan no habla, no siguen a Jesús. Si usted y yo como iglesia hablamos, la gente va a seguir a Jesús. Si usted y yo como iglesia no hablamos, los perdidos van a ir derecho al infierno, sin oportunidad de ser salvos. ¿Saben por qué?
porque usted y yo no hablamos de nuestro Salvador. Ahora, ¿qué oyeron hablar a Juan para motivarles a seguir a Jesús? Verso 29, bueno, estamos capítulo 1 de Juan, verso 29 y 30 al 37. Verso 29, oyeron que Juan dijo señalando a Jesús, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Verso 35. Dice, y Andrés era uno de los dos que oyó a Juan decir el Cordero de Dios y siguió a Jesús. Esto a mí me emociona mucho, hermanos. Entonces, vemos algo muy interesante, hermanos. Verso 41. Andrés le dice a su hermano Simón, aquí no dice Simón Pedro, solo Simón, le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Qué quiere decir? Que ellos como judíos religiosos estaban en espera del Mesías. Ayer vi 2 documentales de judíos y todavía están esperando al Mesías. Pero dice Andrés en el verso 41, hemos hallado al Mesías. ¿A quién le dice? A su hermano Simón. Y luego, para los que no saben lo que quiere decir Mesías, ahí mismo dice, entre paréntesis, que traducido es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el profetizado para salvar al mundo. Y luego dice el verso 42, y le trajo a Jesús. Le dice, hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús. Si usted no habla de Cristo, no va a poder traer a nadie a Cristo. Pero si usted habla de Cristo a muchos, tendrá oportunidades de traer a alguien a los pies del Señor. Un tercer ejemplo. Hechos 18 del 1 al 3. Este me gusta mucho, hermanos, porque no solamente habla de ganar e instruir, ganar y enseñar, de llamar y capacitar, llamar, capacitar y enviar. Ahí está, Hechos 18 del 1 al 3. Cuando Pablo llegó a Corinto, conoció a una pareja judía. Fue a ellos, no esperó que ellos vinieran. Fue a ellos e hizo arreglos para vivir y trabajar juntos, pues tenían el mismo oficio. Y aquí se menciona Aquila y Priscila. Más adelante ya se habla de Priscila y Aquila, porque se cree que la que creció en fe y llegó a ser predicadora fue la mujer y no el Aquila, el hombre. Aquila y Priscila no eran creyentes, pero no tardaron en responder a la fe de su nuevo socio. Esto me llama mucho la atención, hermanos. Mucho la atención. ¿Por qué? Porque Pablo, ve que llegan esos judíos, Aquila y Priscila, llegan de Roma. Él había llegado de Atenas. Ellos llegaron de Roma a Corintio huyendo de un decreto. Y Pablo de Atenas llegó a Corintio con la labor misionera y evangelística. Y cuando los ve que se dedican a lo que él se dedicaba, dice, estos hombres tienen potencial de liderazgo.
Y aunque él ya estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, llegó y les dice, yo también soy constructor de tiendas. ¿Por qué no trabajamos juntos? Miren los modelos que ustedes hacen, los modelos que yo hago. Y vivieron y trabajaron juntos porque era el mismo oficio de ambos. Pero enseguida, hermanos, nos damos cuenta en capítulo 18, versos 18 al 20, Aquila y Priscila llegaron a ser colaboradores con Pablo y fueron cofundadores de la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan cuando les hablé de la iglesia a Éfeso? En el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 1 al 7, que les hablé yo que Priscila y Aquila fundan la iglesia de Éfeso. Sin embargo, los historiadores mencionan a Pablo como el fundador. ¿Por qué? Porque Pablo llevó a Priscila y Aquila. Estuvo un tiempo con ellos y los dejó. Y luego vino y enseñó los fundamentos. Pero Pablo llega con Priscila y Aquila, los deja en Éfeso, se va, le ruegan que se quede, él no se queda, se va, les dice que va a una fiesta religiosa a Jerusalén, pero que volverá. Y cuando vuelve y pone los fundamentos, y por eso se le tiene como el fundador, aunque los que le dieron formación a esa iglesia fue Priscila y Aquila. Pero como él fue el que los llevó, es como si yo lo llevo a usted a un pueblo y le digo, pues hermano, aquí échele ganas, mire, ya rentamos esta casita, aquí va a vivir, aquí va a hacer los cultos, y aquí nos vemos. Y usted se queda y trabaja, empieza a hacer cultos, empieza a llegar la gente, y luego me dice usted, venga hermano, porque hay gente para bautizar. Voy yo, los doctrinamos, los bautizamos, y declaramos ya una misión, sino una congregación, un templo, una iglesia. Y la gente va a pensar que yo soy el fundador, pero el fundador fue la persona que se quedó ahí como misionero. Lo mismo le pasó a Priscila y Aquila. Les quitan la participación de fundadores, por eso yo le dije que son cofundadores de la iglesia en Antioquía y de la iglesia en Éfeso. Eso es muy interesante, hermanos. En Hechos 18 del 24 al 28 es muy interesante este pasaje, porque este pasaje nos informa que Priscila y Aquila, note, ya no es Aquila y Priscila, ahora es Priscila y Aquila, instruyen a Apolos como Pablo lo había hecho con ellos. Ahora, Apolos no fue ganado por Priscila y Aquila. Apolos ya era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, pero tenía puntos de vista erráticos, porque él solo había sido bautizado en el bautismo de Juan. Pero a Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron, escuche esto, más exactamente el camino de Dios. Eso es bien interesante. Apolos ya era un predicador y muy elocuente y muy poderoso en las Escrituras, pero cuando Priscila y Aquila lo ven y lo escuchan, dicen, ¡qué bárbaro! ¿Cómo conoce la Escritura? Pero ¿cómo la tuerce? Y entonces lo toman aparte, les ponen más exactamente. O sea, le pegaste al blanco, Apolos, pero no en el centro. Te vamos a enseñar para que le pegues al blanco en el centro. Más exactamente, le enseñaron el camino de Dios. Después de que Apolos fue ubicado en esas áreas, se fue a Acaya y fue de gran provecho para los que habían creído en Jesús y demostraba por las Escrituras
que Jesús era el Cristo. Esto a mí me impresiona mucho, hermanos. Hablar de Cristo, hermanos. A principio de año dimos el capítulo del Hijo de Dios. Teológicamente, ¿quién es el Hijo de Dios? Algunos de ustedes tienen las copias. Ojalá y que las tengan enmicadas para que nunca se les pierdan, hermanos. Y si no las tiene porque no les dio valor y las tiró, ahí tengo el libro, se lo presto para que le saque copias. Apolo, después de que fue instruido por Priscila y Aquila, se fue a Acaya y fue de gran provecho para los nuevos creyentes que habían aceptado a Jesús, y refutaba en las sinagogas con los judíos, demostrándoles por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El último punto que vamos a ver es que Dios busca hombres fieles. Las mujeres no se deben de sentir relegadas. Dios busca hombres y mujeres fieles. Segunda de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero decirles que la reproducción se lleva a cabo cuando hay personas interesadas en trabajar para Dios, personas fieles para trabajar para Dios. Lo explico de esta manera. Número 1, alguien me habló a mí y yo acepté a Cristo en mi corazón. Número 2, yo tengo que compartir mi fe con otros. Número 3, esos otros también deben de enseñar a otros. Y así sucesivamente. Usted y yo debemos de comprometernos a servir a Dios por medio del evangelismo personal y tener el compromiso de ganar almas para Cristo. Mínimo una persona al año. Hay un programa que se llama Cada Uno Ganando Uno. En nuestra formación, hermanos, estuvimos en una iglesia que llevaba ese programa. Cada uno ganando uno. ¿Y cuánto tiempo tengo para ganármelo? No más de un año. Ya más de un año es mucho. O sea que cada año debemos de comprometernos a mínimo traer a otra persona a los pies de Cristo. Amén. Después se quitó ese programa y de repente todos los cristianos de hoy en adelante son el hermano mayor. Y a partir de ya tienen que traer un nuevo a la iglesia y se va a convertir en su hermano menor. Y usted como hermano mayor, no lo suelte, no lo deje, defiéndalo, tráigalo. Cada uno ganando uno y cada uno convirtiéndose en el hermano mayor que cuida al nuevo creyente, al hermano menor. Pero habrá gente que quiera hacer eso. ¿O qué? Los que somos predicadores, ¿qué? ¿Tenemos 5 cabezas y 20 corazones o qué? Somos iguales. Llegamos igual. Yo llegué todo marihuano y todo fichado como delincuente. Marta llegó toda chola queriéndose suicidar. Pero nos interesamos en compartir el evangelio que cambió nuestras vidas. Amados hermanos, es muy, muy interesante esto. Usted y yo debemos de comprometernos a servir a Dios por medio del evangelismo personal y tener el compromiso de ganar almas para Cristo. Mínimo una persona cada año. Cada uno ganando uno. Este es un gráfico muy famoso de los programas de Iglecrecimiento. Solamente son 10 puntos. Imagínese que usted fuera el único
cristiano del mundo, ¿qué haría? ¿Se moriría y se acabaría el único cristiano? ¿O haría un plan de reproducción? Imagínese que usted es la única persona que conoce a Cristo en el mundo. Y usted dice, tengo un año para ganarme mínimo a una persona para Cristo. Y así ya no estar solo, ya vamos a hacer 2. Y a ese que me gané le enseño y le digo que tenemos un año para cada uno de nosotros 2 ganarnos 1, para que sean otros 2. Y si esos 2 ganan 2, ¿cuántos serán al otro año? 4. Y punto 3, esos 4 ganan a otros 4 en un año, son 8. Y número 4, esos 8 ganan otros 8 al año, ya son 16. Número 5, esos 16 ganan otros 16 al año, ya son 32. Esos 32 en un año ganan otros 32, ya son 64. Número 7, esos 64 ganan otros 64, ya son 128. Esos 128 ganan otros 128 en un año, ya son 256. Y número 9, esos 256 ganan otros 256, ya son 512. Y esos 512 en un año ganan otros 512, ya son 1024. En solamente 10 puntos de un año cada punto. Pero alguien dirá, eso es un sueño, guajiro. No es así de fácil. A usted se le hace difícil ganarse un alma para Cristo. No es un sueño, es una realidad. Alguien se pregunta, pues está muy bonito el plan, pero ¿será posible que resulte? Si se lleva este plan a cabo, ¿podrá suceder eso? ¿Usted ha oído los trabajos de multinivel? Son una locura. Hay gente que llega a una compañía de multinivel solo. Y a la vuelta de los años tiene miles de hijos debajo de él. Le puedo mencionar más de uno, de 2 compañías que conozco. Amados hermanos, muchos piensan que ganar almas es imposible, que un plan de cada uno ganando a uno por 10 años, es imposible llegar a más de 1000 personas en 10 años. Pero quiero decirle que sí puede ser posible. Hay un grupo cristiano de El Salvador que fue muy famoso y sigue siendo muy famoso. La iglesia de donde salieron ellos, a los 16 años, llegó a 90,000 miembros. 16 años, 90,000 miembros. Y amados hermanos, se enseñó siempre a hacer eso. Pero cuando alguien llegaba a la iglesia, se le hacía llenar una solicitud. ¿Cómo nos conoció? ¿Cómo supo de nosotros? ¿Quién le invitó? ¿Una persona? ¿Por radio? ¿Por televisión? ¿Por la prensa? ¿Por qué viene? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera recibir de esta iglesia? ¿Qué piensa hacer para que esta iglesia siga creciendo? ¿Le interesaría trabajar con bebés? ¿Con
con niños, con pubertos, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con ancianos. ¿Le gustaría el evangelismo personal? ¿Le gustarían las misiones? ¿Le gustaría cantar? ¿Le gustaría tocar algún instrumento? ¿Espera recibir alguna ayuda monetaria? ¿Está dispuesta a colaborar monetariamente con sus diezmos, sus ofrendas y promesas y demás? Y hermanos, bien detallado. Ministerio Selim, El Salvador. Y lo terrible de todo eso es que vemos y no lo creemos. El pastor que hizo eso sufrió un descalabro en la guerra y cayó en pecado. Cumplió su disciplina, y cuando cumple su disciplina le dan otra vez el pastorado y les dice: les agradezco su confianza, yo ya no acepto el pastorado. Me voy a ir a Estados Unidos, a California. Convoquen a los pastores que han salido de aquí y escojan un pastor para Ministerio Selim. Y eligieron al que ahorita está. Ya son más de 130,000 ahora. Pero el hermano que inició ahí se fue a California, herido todavía, ya restaurado, pero la fama del pecado el hombre no la olvida. Por eso decía aquel personaje bíblico: júzgueme Dios y no el hombre. Y allá estuvo el hermano sirviendo como miembro, pero de repente le pasó lo que al profeta quiso callar y no pudo, y empezó ahí en la cochera, en un garage, y ahorita ya tiene otra vez más de 3,000 en Estados Unidos, en California. Porque cuando se compromete uno a servir, hermanos, sirve. Quiero terminar con esta ilustración de la vida real. Hay un ministerio que se llama Los Navegantes. Un hermano que se congregaba con nosotros le puso a un equipo de trabajar en las calles Los del Camino. Estos se llaman Los Navegantes. Es un movimiento cristiano dedicado a hacer que cada creyente sea un ganador de almas. El fundador de este movimiento, Los Navegantes, antes de la Segunda Guerra Mundial, se paseaba por la bahía de San Francisco, California, y vio un barco ahí lleno de marineros. Este barco estaba esperando la orden para que la flota norteamericana se fuera a la Segunda Guerra Mundial. Y el fundador de este movimiento, Los Navegantes, vio a un marinero debajo del barco, más bien abajo del barco, y le empezó a hablar de Cristo y lo invitó a congregarse, y él dijo que no podía salir del barco excepto estar ahí en el muelle, porque estaban esperando que se completara la flota norteamericana para salir rumbo a Japón. Entonces este hombre le dice: ¿puedes bajar del barco todos los días a tales horas? Y él le dijo que sí. Y le empezó a instruir en la fe que acababa de recibir. Y le empezó a decir que a donde quiera que fuera confiara en Dios, que compartiera su fe con otros, que él podía ganar almas, que él podía ser de bendición. Se le enseñó cómo hacer evangelismo personal, y este hombre zarpó con la flota norteamericana rumbo a Japón. Y él hablaba y testificaba y guardaba su testimonio, pero no miraba ningún resultado. Pero no se desanimó, siguió adelante guardando su testimonio y compartiendo su fe. Y después de muchos meses, se ganó a un compañero, a un marinero del barco. Y ya no estaba solo, ahora eran dos.
juntos crecieron en la fe y lucharon cada día para ganar a otros para Cristo. Tiempo después, el barco fue hundido por un ataque del ejército japonés y se contabilizaban los creyentes de esa embarcación 125 creyentes, porque ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador, como fruto del trabajo de aquel marinero que aceptó el reto de compartir el mensaje. Y no solo eso, entre todos los barcos americanos se había proclamado en el Evangelio, pero solo en 50 barcos de la flota norteamericana había cristianos como resultado del trabajo de aquel fundador del ministerio Los Navegantes, que tuvo el valor de hablarle a un soldado marinero. Y no pudo ir a la iglesia ese marinero porque estaba encuartelado, pero él se comprometió a ir ahí abajo del barco y enseñarle. Y ahora 50 barcos tenían presencia cristiana, y el barco donde andaba el misionero Estrella, antes de hundirse por la flota japonesa, contabilizaba 125 creyentes. Queridos hermanos y hermanas, sí es posible. Solo falta la voluntad para trabajar para Dios a favor de la humanidad. ¿Quiere usted ser un ganador de almas? ¿Quiere ser usted un reproductor espiritual? ¿Desea usted trabajar para Dios? Cuando me presentaron a mí como fruto del ministerio carcelario, se cantó un himno. Y entre las estrofas del himno decía: aún hay lugar si quieres trabajar. Era el himno número 8, si no mal recuerdo, Martín. Si lo recuerdas, si te lo sabes, cántalo ahorita. Aún hay lugar si quieres trabajar. Y yo tomé el reto, hermanos, hace 35 años. Mi primer trabajo fue barrer el templo. Y veo en más de 25 tazas de baño. Había baño en el atrio antes de entrar al templo, entrando al templo, en el sótano y en el segundo piso. Ese fue mi primer trabajo. Un domingo testifiqué y hablé que había sido soldado, y se me arrimó el comandante del destacamento de los exploradores del rey y me dice: hermano, ¿usted fue soldado? Sí, señor. Los soldados solamente saben decir sí, señor. Oiga, no nos enseña al campamento a marchar. Y mi segundo trabajo fue instructor de marcha del destacamento de los exploradores del Rey del Templo de la Trinidad, ubicado en Rafael Velarde y Saravia, zona centro, Ciudad Juárez, Chihuahua. Después me invitaron los pastores a ayudarles a visitar. No sé si recuerda Marta, nos daban 70 boletas para visitar cada semana. Y nos daban 1,000 pesos para los camiones, de los 1,000 pesos de antes, que sería 1 peso de ahora. No nos completaban ni la mitad de la semana para visitar esas 70 personas cada semana. Yo me organizaba la visita más lejana y luego me venía de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde caminando rumbo al centro y me venía visitando todas para que me alcanzaran esos 1,000 pesos. No sé, Marta, cómo le haría, nunca me ha platicado. Después, amados hermanos, empecé a predicar en las misiones, la misión de las Moras, la misión de las Compuertas, la misión de las Canchas de la avenida 16, la misión de la hermana Chumita, la Nueva Jerusalén con el hermano Lalo García, y después me fui de encargado
junto con el hermano Corona, a Centro de Fe y Amor, ubicado en la colonia Azteca, entre las calles Chalcas y Zapotecas. Y en ese periodo me casé, y después los encargados éramos Marta y yo. Y ya de ahí salimos a pastorear. Pero llegamos así, como le digo. Yo llegué de la cárcel a la iglesia y Marta de ser chola a punto de suicidarse a la iglesia, pero decidimos trabajar para Dios a favor de la humanidad. Si usted quiere trabajar para Dios, ¿no le gustaría hacer un voto de fidelidad? De hacer algo para Dios. No me diga como Moisés, soy tartamudo. Dios le quita lo tartamudo, le pone un traductor. De veras. O no vaya a decir, es que tengo miedo, soy descendiente de Gedeón. Dijo un hermano, soy descendiente de Gideón. ¿Quién sabe quién será ese? Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Si usted quiere hacer algo para Dios, ¿por qué no inclina su rostro?